vamos a preparar una receta muy sencilla y muy deliciosa. Estamos en temporada de calabaza, así que vamos a preparar unos ñoquis de calabaza, que es la pasta esta italiana tan rica. La vamos a combinar con un poco de marisco preparando una receta muy sabrosa y muy sencilla, te va a sorprender. Vamos a verla. Comenzamos cocinando la calabaza. La vamos a limpiar y cortar en daditos pequeños. Estas cortezas de la calabaza ni se te ocurra tirarlas si le gustan a un vecino tuyo. Un poquito de sal, esto va a hacer que se cocinen más rápido y mejor. Y ahora los vamos a cubrir con papel film y vamos a hacer unos agujeritos para que se cocine mejor, porque lo vamos a cocinar en el microondas 6 minutos a máxima potencia. Y ahora la vamos a procesar hasta convertirla en una crema fina en el vaso de la batidora. Voy a verter el contenido en un recipiente amplio para hacer la masa de los ñoquis. Añadimos la yema de huevo y añadimos la mitad de la harina aproximadamente, harina de trigo normal de todo uso. Un poquito de sal y a mí me gusta ponerle un poquito también de pimienta blanca. La vamos a trabajar hasta conseguir una masa homogénea. Yo voy a empezar con la espátula. Conforme vayamos amasando nos va a ir pidiendo que le vayamos añadiendo harina hasta que la masa no se pegue. Y la terminamos con las manos bien limpias. Integramos el resto de la harina. Va a llegar un momento que la masa ya no se adhiere a las manos ni a las paredes. Y ahora vamos a formar nuestros ñoquis. Ponemos un poquito de harina sobre una mesa. Damos también un plato o una fuente con un poquito de harina para ir colocándolos y que no se peguen. Cortamos un pequeño trozo de masa y vamos a hacer una especie de churro o de macarrón. Vamos a cortar la masa en trocitos más o menos como de un dedo y utilizando un tenedor le vamos a dar forma de ñoqui de la siguiente forma. Mira. Colocamos el trozo de masa sobre el tenedor de esta forma, apretamos hacia abajo y ahora lo vamos enrollando sobre sí mismo. ¿Ves? Ya tendríamos un ñoqui formado. Esto es una cuestión de práctica. No te preocupes si no te han quedado muy bien los surcos. Vamos a cocinarlos en un agua hirviendo. También los podemos tener preparados con antelación y simplemente los tendríamos que guardar así o incluso congelarlos. Yo los voy a cocinar ya. Una cucharada de sal. Removemos con suavidad al principio y ya está, ya no hace falta que removamos más. Y cocinamos aproximadamente unos 10 minutos hasta que están blanditos. Lo comprobamos tocándolos. Sacamos a un plato o una fuente y nos los vamos a enfriar. Simplemente les vamos a poner por encima un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen. Y ya están listos nuestros ñoquis de calabaza. Para preparar nuestra salsa especial, aquí tengo las gambas ya peladas y una sepia chiquitita que ya está limpia y la voy a cortar en trozos más pequeños. Vamos a picar un diente de ajo, calentamos una sartén, añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva, añadimos el ajo picado y añadimos una guindillita de cayena. Cuando el ajo esté fritito y antes de que empiece a tomar color, vamos a sofreír la sepia y las gambitas. Un poquito de sal. 2 minutos después, cuando el marisco está bien fritito, vamos a añadir el vino blanco y lo dejamos reducir a la mitad. Añadimos el vasito de crema de leche o nata líquida. Esperamos unos segundos que empiece a hervir, un poquito de sal y un poquito de pimienta blanca en este caso. Ahora que ya está hirviendo fuerte la salsa, ya podemos añadir nuestros ñoquis de calabaza y darles una vuelta con esta salsa cremosa. Ya puedes apagar el fuego y espolvorear con una cucharadita de perejil recién picado. No dejes de preparar estos ñoquis de calabaza en temporada de calabaza, que suele ser en otoño, porque es muy sabrosa y están deliciosos.